En el episodio anterior te hablé de los preparativos mínimos necesarios para poder afrontar el frío invierno en el campo. Hoy voy a hablarte de los grandes desafíos, de los retos, así en general, que plantea la vida en el campo en invierno. Si piensas irte a vivir al campo, esto te interesa. Quédate un rato conmigo y te cuento. Por si no me conoces, soy Raquel, una urbanita que se fue a vivir al campo hace más de 2 décadas. En este espacio te cuento y te muestro cómo se hace eso de irse a vivir al campo. Y también te hablo de cómo es vivir en el campo. Te lo cuento todo, desde mi experiencia, desde mi visión, con total honestidad. Te cuento lo bueno y lo malo, porque no por vivir en el campo todo es de color de rosa, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Vamos? Bueno, pues te doy la bienvenida a este nuevo episodio de esta serie de invierno de la ciudad al campo. Y bueno, hoy quiero hablarte de los mayores retos que plantea la vida en el campo en invierno, que prácticamente son de 2 tipos. Son los prácticos y los emocionales. Pero yo diría que el mayor desafío de la vida en el campo en invierno, si vives en un lugar de clima duro, de invierno frío, son sobre todo las condiciones climáticas, sobre todo si son extremas. Obviamente esto depende de la zona donde vivas o donde tengas pensado irte a vivir. Y además piensa que esto es para momentos concretos de la vida en el campo. No todo el invierno es así. No en todas partes nieva y hiela en invierno. En España o Francia, por ejemplo, que es lo que conozco, cuanto más cerca del Mediterráneo vivas, menos posibilidades de climas extremos, porque el mar atenúa. Lo mismo en la zona atlántica, aunque más fría y mucho más lluviosa que la mediterránea, pero cuanto más cerca del mar, menos riesgo también de heladas o de nevadas, sobre todo de nevadas. Cuanto más lejos del mar y en lugares con más montaña, pues el clima suele ser más extremo. Por eso es importante conocer el lugar donde vives o donde piensas irte a vivir. Consultar datos meteorológicos de años anteriores o hablar con la gente del lugar para hacerte una idea. Hecho este apunte, ¿qué ocurre cuando hay esas condiciones climáticas adversas? Pues además de que es aconsejable tener presente unos preparativos básicos, como ya mencioné en el episodio anterior, hay que tener en cuenta que en momentos concretos, cuando hay nevadas intensas, cuando hay vientos fuertes o las temperaturas se vuelven extremadamente bajas, la movilidad y el acceso a los servicios se ven afectados. Suele haber mucho mantenimiento de carreteras, de calles, echan sal, se retira la nieve. En estas zonas rurales de climas adversos están preparados, tienen brigadas de mantenimiento que saben lo que tienen que hacer. Pero aún así hay que tener en cuenta que en esos días concretos hay que extremar las precauciones. Mira, te voy a poner un ejemplo reciente. La semana pasada estuvo nevando 2-3 días, luego paró. Lo que pasa es que luego no salió el sol, estuvo haciendo 2-3 días como de niebla, muy nublado, y bueno, la nieve se mantuvo ahí. Obviamente las carreteras estaban limpias porque habían pasado las quitanieves y resulta que el sábado empezó a llover. Pero cayó un tipo de lluvia muy especial. Esta lluvia la he visto yo varias veces, no muchas, pero la he visto varias veces aquí en Francia y igual 1 o 2 veces en España. Es una lluvia que cuando cae se hiela. En cuanto toca una superficie, se hiela completamente, se hace una capa de hielo. Y no te das cuenta porque realmente la sensación que hay en el ambiente no es de frío. Pero tú ves que está lloviendo y que la superficie, el suelo, resbala. Ves que hay como una capa de hielo en el suelo. Y obviamente en los coches lo ves porque los cristales están totalmente congelados, tienes que estar rascando. Bueno, pues el sábado pasado pasó algo así. Teníamos que salir por la mañana a hacer compras a un pueblo de aquí cerca que tiene un supermercado grande y vimos que estaba cayendo ese tipo de lluvia. Fuimos a buscar el coche, tuvimos que rascar vidrios, obviamente, y cuando salimos dijimos, cuidado con la carretera, porque esta lluvia que está cayendo, que ha caído hace un rato, que ya se ha helado y que sigue cayendo, es peligrosa. Bueno, pues íbamos por la carretera, acabamos de salir del pueblo, nos adelantó un coche de policía que iba con la sirena puesta y dijimos, malamente.
Y efectivamente, a 6 kilómetros, en el siguiente pueblo, en una curva que hay cerrada para entrar al pueblo, cara norte, que no sé por qué es un sitio especial, pero realmente ves, si tienes un termómetro en el coche, ves como la temperatura ahí, ¡boom!, baja medio 1 grado respecto al momento antes que has estado yendo por la carretera. Pues ahí justo se veía perfectamente cómo el suelo estaba un poco brillante, eso es signo de que está helado, y había habido un accidente, un coche de una persona, además, un novato, porque aquí en Francia llevan una pegatina que pone A, de aprender. En España es la típica L, de los que están, bueno, de los que se acaban de sacar el carnet de conducir, y bueno, pues se le había ido el coche, se había estampado contra el quitamiedos. Ya estaba allí la ambulancia, los bomberos, y el coche de policía que nos había adelantado, pues estaba allí parado. No había pasado nada, pero bueno, ese es el peligro de esos días concretos, que hace esas temperaturas extremas, que hace ese clima tan adverso. A mí lo que nunca me deja de sorprender es que muchas veces los accidentes son de personas autóctonas del lugar. Saben lo que ocurre cada año, saben cómo es el clima del lugar, pero aún así se confían. Y la confianza o la falsa seguridad, en según qué momentos, no es para nada buena compañera de viaje. En comparación con entornos urbanos, en el campo, por ejemplo, los servicios de asistencia médica o los servicios de emergencia pueden ser más limitados, o simplemente encontrarse a más distancia, lo que dificulta la respuesta a emergencias. Eso no quiere decir que no se atiendan las urgencias. Si el caso lo requiere, se envían incluso helicópteros, pero al haber menos población hay menos efectivos. También es cierto que esos efectivos suelen llegar más rápido, porque es difícil que se encuentre un embotellamiento en medio del entorno rural. Precisamente el ejemplo que te estaba dando antes del sábado pasado, pues ese coche de policía que nos adelantó tardaría quizá 2 minutos en llegar al lugar donde había tenido el accidente, el coche que se había dado contra el quitamiedos, pero es que la ambulancia y los bomberos ya estaban allí. O sea que a veces incluso pueden llegar más rápido porque no se van a encontrar tráfico por el camino. Pero bueno, de cualquier manera, piensa una cosa: si tiene que ocurrir una desgracia, ocurre donde sea, perdido en medio de la montaña o en una ciudad a la puerta de un hospital. Pues eso, que teniendo en cuenta esto, hay que tomárselo con calma, y hay que saber que a veces no puedes moverte, o que igual un servicio no está disponible, o lo que sea. Son cosas que pasan y en poco tiempo todo vuelve a la normalidad. Por eso en el campo el ritmo es más lento, porque son conscientes de que somos dependientes de algo superior, que es la naturaleza. A nivel emocional, cuando vives en el campo en invierno, puedes sufrir cierto grado de aislamiento, vamos a llamarle. Eso que acabo de comentar, esa dificultad a veces para desplazarse, puede afectar a la interacción social y al acceso a recursos. Muchas horas de oscuridad, pocas actividades sociales, puede provocar cierta depresión invernal. Por eso en el mundo rural son tan importantes las redes comunitarias, y por eso esas redes, en forma de asociaciones o grupos, se preocupan por organizar actividades que permitan que la gente salga de casa, se relacione y rompan el aislamiento. Hablaré en un episodio concreto sobre estas relaciones sociales invernales en el campo. También se da una mayor dependencia de recursos propios. Por eso hablaba en el episodio anterior de tener una pequeña despensa que te pueda surtir durante unos días. Tener recursos para la calefacción, sea leña o pellet o gasoil o bioalcohol, lo que sea. Hay muchas formas de combustible para calefacción, pero es importante tener esas reservas. Y son importantes tanto los recursos propios como los locales, los vecinales, los de la comunidad. Ya no solo a modo de productos, sino también a la hora de solventar problemas de mantenimiento, de averías, de limpieza de calles por la nieve. Y por supuesto el soporte a vecinos con dificultades de movilidad. Esas redes vecinales tan importantes que se preocupan de la comunidad por encima de familias o allegados. En momentos de situaciones adversas, hacen grupo, hacen piña, no esperan que vengan de fuera para solventarlo. Eso es algo que me maravilla enormemente del mundo rural. Y por último, hay que tener en cuenta el mantenimiento adicional que requiere el invierno.
el mantenimiento comunal, del cual se suele encargar el ayuntamiento, aunque como digo, a veces es necesaria la ayuda de todos los vecinos, y el mantenimiento de las casas o de los sistemas de energía, pero eso lo voy a dejar para el próximo episodio. Así es que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que este podcast te haya resultado interesante, espero que te haya hecho reflexionar sobre ese lugar que tienes pensado irte a vivir al campo o en el lugar donde ya estás viviendo, cómo funciona todo esto. Te animo a dejarme tus comentarios, a participar y a compartir tus dudas, tus historias, tus consejos y experiencias. Si te interesa el tema, te invito a suscribirte a este canal desde donde me escuches para no perderte los próximos episodios. Y te invito a suscribirte a mi lista de correo, porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos importantes de la vida también. Pero solo lo comparto por allí, así es que si te interesa, suscríbete. Entra en delaciudadalcampo.com/me suscribo. Es gratis y si no te gusta, pues te das de baja con un clic y ya está. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao.